Como algunos de ustedes sabrán, en España, en los años 30, hubo una terrible persecución religiosa y entonces, era el tiempo de la Segunda República, enseñaba en un colegio un profesor de matemáticas, que como ustedes saben, las matemáticas es una ciencia que por objetividad pues es neutra, no tiene que ver con la religión, ni con la teología, ni con la política, ¿verdad? Bueno, pues este profesor, que era muy espabilado, le dice a un alumno: vamos a ver, Manolito, tienes 5 manzanas, viene un cura y te roba 2, ¿cuántas te quedan? Y de esta manera el niño, además de aprender matemáticas, aprendía otras cosas. Por eso en el día de hoy queremos compartir con ustedes este tema que hemos titulado La vacuna anticristiana en algunos colegios llamados católicos. Veamos. Saludamos con afecto en el día de hoy a todos nuestros televidentes, algunos de los cuales nos dicen en sus correos electrónicos que siguen con mucha atención las misas del Padre Enrique con sus homilías, que algunos encuentran realmente muy interesantes, a los cuales invitamos, claro, como no puede ser de otra manera. Pues un día el Padre Enrique, en uno de sus magníficos sermones, habló sobre la New Age, haciendo precisamente hincapié en esta vacuna anticristiana en algunos colegios católicos. Vale la pena decir que, por ejemplo, Gabriel y Graciela de Montevideo, Uruguay, precisamente a raíz de todo esto, nos hacen esta propuesta para el tema de hoy, porque de alguna manera, bueno, pues muchos de ustedes están también preocupados por este tema. Entonces le preguntamos al Padre Enrique en el día de hoy: Padre Enrique, ¿qué comporta que un colegio llamado católico no actúe como se espera, como católico? Bien, hagamos una introducción antes, si te parece bien. Claro que sí, siempre. Claro, nosotros aquí el gran problema, yo hablo desde nuestra diócesis, desde Barcelona, porque no todo el mundo es igual, y puede ser que a lo mejor las experiencias en muchos países de Sudamérica sean radicalmente diferentes, o de Norteamérica, me es igual. Bueno, de hecho, cuando algunos personas de Latinoamérica vienen a España, se encuentran un poco con esta sorpresa también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país, o al menos en nuestra zona? ¿Existen colegios religiosos de verdad, o sea, que eduquen en cristiano más o menos? Sí, pero muy pocos. Y sin embargo tenemos muchísimos colegios que llamamos católicos. O de tradición católica. No, que llamamos católicos porque en teoría se llaman Hermanos de la Salle, o jesuitas, o escolapios, o filipenses, o 1000 nombres más. También hay religiosas, padre, ¿eh? Sí, no solo religiosas. Es que he hablado de las filipenses. Vale. Entonces, muchísimos, ¿no? Hay. Entonces, entre ellos, algunos, no hay nada que decir, intentan hacer lo mejor que pueden. Claro. Pero he de decir que aquí, al menos en Barcelona, son una escasa minoría. No sé exactamente cuántos colegios puede haber en la diócesis, pero seguro que hay muchísimo más de un centenar. Y que sean potables no creo que lleguen a los dedos de una mano. Uy. Y si llegan, de poco pasan. ¿Me explico? No. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? En los colegios religiosos, la gran mayoría ya no tienen religiosos. Yo pongo solo los ejemplos aquí en la parroquia. Cerca de la parroquia, en lo que es la zona parroquial, hay 2 colegios religiosos y ninguno de los 2 colegios religiosos tiene religiosos. Ya lo llevan todos laicos, pero continúa la propiedad, uno de monjas y otro de sacerdotes. Pero no hay nada a nivel religioso, nada. O sea, como si fueran laicos, totalmente. Con lo que, claro, ¿cuál es el problema? Que siendo realmente como laicos y ya no enseñando nada religioso, prácticamente yo solo digo una cosa: en los últimos 30 años no sé si ha habido algún niño de estos colegios o alguna familia de estos colegios católicos que haya venido a misa a la parroquia. Puede ser que se me haya escapado alguno alguna vez, pero en principio de los últimos años no conozco ninguno.
Y es un problema serio. Y cuando vas a ver, no son cristianos, no son católicos, se han transformado en negocios para las órdenes religiosas, que lo tienen como negocio. De hecho, aquí cerca había un colegio que había sido famoso en su época, que le llamaban las Damas Negras, lo han comprado jesuitas, y ahora es Jesuitas de Educación. Hacen alguna cosa de religión, pero no hay ningún jesuita. Es el negocio de jesuitas, me explico, se convierten en negocios. Entonces hay muchos jesuitas que, bueno, cada vez hay menos jesuitas, pero que se dedican a muchas cosas, pero aquellas instituciones que son propiamente jesuíticas están desapareciendo los jesuitas y están transformando el sistema jesuítico, igual que los escolapios, igual que muchas otras congregaciones, en tinglados económicos. Eso, si fuera la excusa para dar una buena formación cristiana y pues bueno, aún tendría sentido. El problema es que no sirve para eso, es otra historia. ¿Me explico? Yo recuerdo también en algún colegio de tradición larga y católica quedarse, como decía usted, padre, quedarse como sin los religiosos que sostenían tanto la presencia como el ideario, y al final estos colegios, bueno, este colegio en concreto, por ejemplo, que entonces, claro, lo iban a cerrar, porque, claro, no había religiosos y todo. Y entonces intentaron los profesores que no cerraran el colegio, sobre todo, porque... ¿Por qué? Porque si no, los profesores iban a la calle y se quedaban en paro. Entonces hicieron una reunión para sostener el colegio, pero claro, de ideario cristiano ni hablar. Tenían el nombre, la marca, ¿verdad?, con la cual ellos se vendían, pero a la hora de la verdad habían perdido todo el carisma. Algunos de estos colegios, nos enterábamos estos días, tú y yo, ¿no? De aquellos que decían que habían ido a visitar el colegio para llevar a su hijo. Sí. Y decían, preguntaban sobre lo que enseñaban, lo que no enseñaban y tal, y entonces responde el padre de la niña que han de llamar, no el padre, no había padres allí, sino el padre de la niña. Entonces aquí de cristianos solo quedan las imágenes, ¿no?, en este colegio. Y la directora dice sí. Oh, bueno, al menos uno sabe dónde está. O sea que sí, solo hay eso, ¿no? Claro que sí. Pues eso pasa mucho. Entonces, ¿cuál es el problema? Son colegios que se han vendido como cristianos. La parte religiosa, estrictamente religiosa, la dan gente que no es cristiana normalmente, y dan una imagen horrible del cristianismo. Todos los que salen de allí salen rebotados contra todo lo que es la Iglesia. Pero hay que ser sinceros, esto no viene solo de ahora. O sea, viene de mucho antes, de hace 50 años, ya pasaba. Cuando todavía había religiosos en los colegios, muchos religiosos no se sabe qué creían y qué no creían. Ay. Y muchos acababan muy mal y la imagen que daban era nefasta. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que ibas a un colegio religioso y o mantenías la fe por medio de la familia, o bien perdías la fe que te quedaba. Entonces mucha gente ha quedado totalmente rebotada contra Cristo por los colegios cristianos, donde sí que había un nivel tal vez algo más alto, digo tal vez, porque no era siempre verdad, que los colegios públicos, pero también hemos de decir una cosa, en este momento, ¿por qué llevan la mayoría de personas en Barcelona a colegios concertados, religiosos? Los llevan solo por una razón, porque ha venido tanta inmigración desde Pakistán, China, todos los países árabes y Sudamérica, que el nivel de la escuela pública ha bajado a niveles tan ínfimos que prefieren un nivel de más calidad en la escuela concertada, la escuela también religiosa. Pero la fe ya no tiene nada que ver con la escuela religiosa, con pequeñas excepciones, que hay algunas, claro, 3, 4 escuelas en Barcelona que todavía se salvan. Honrosas excepciones. Sí, que estas se salvan. De todas maneras, alguno de nuestros televidentes seguro que se ha dado cuenta de que a veces con alguna persona que decía, yo toda la vida he ido al colegio religioso y tal, entonces hablando, claro, uno intenta detectar qué ha aprendido, qué sabe o qué conceptos tiene, ¿no?, respecto a cosas de la fe. Y entonces eso recuerda mucho a una cosa que decía Benedicto XVI, que decía, es que hoy en día
no podemos dar por supuesto que la gente nos entienda. Porque claro, por ejemplo, nosotros hablamos de iglesia, y para nosotros iglesia es pues la familia de los hijos de Dios y todo. Bueno, pues en según qué personas que van a colegios religiosos, la iglesia es un montaje, hombre, de los obispos, el papa, un politiqueo, por ahí. Entonces, claro, hablamos de iglesia y no es lo mismo. O hablamos de Jesucristo, ¿no? Para nosotros Jesucristo, pues el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y cuando hablas con esta gente que ha ido a según qué colegios dichos religiosos, Jesús es mi amigo, mi colega, el que o no ha existido. O no, bueno, imagínate. Pero entonces te cuentas que quizá en algún momento las palabras son las mismas, pero el contenido es diferente. La oración, el sacrificio, incluso el amor, la caridad. La caridad pasa a solidaridad. Exactamente. La oración está pasando en muchos colegios cercanos a meditación zen. Imagínate. Y ya no es oración cristiana. Ya y no son colegios oración, cristianos, en teoría, sobre el papel. Ahí con su inciencito, su musiquita, porque eso también. Sí. Todo lo que sea meditación, porque eso sí que les ayuda. El rezar no ayuda a nada. Claro. O sea, bueno. Es que entonces, claro, desde ese punto de vista, ahí hay, como dice muy bien Gabriel y Graciela en su título, ahí hay una vacuna. Sí. Que inmuniza, es que ya les puedes hablar de lo que sea, que incluso... O sea, depende de cómo has enseñado a los niños sobre lo que es, lo decías muy bien, lo que es la Iglesia, claro, lo que es Cristo, lo que es la fe, lo que son los evangelios. Si tú has enseñado que lo único importante al final es el esfuerzo académico, donde todo lo que sea religión es la hermana pobre a nivel de formación, donde moralmente todo vale y lo único que importa es ser un poco solidarios con los más necesitados, pero de boquilla, un poco más, ¿me explico? Entonces, y como máximo lo que te harán es un pesebre cuando lleguen las Navidades, para decir que somos cristianos, y ya está. Pero todos los valores auténticamente cristianos se tergiversan, y no se enseña nada en cristiano. Cuando decías, bueno, la matemática no tiene nada que ver con el cristianismo, no es verdad. claro. Todas las materias hay dos formas de enseñarlas. Maravillándose de la maravilla que es la creación y lo que son los mismos números, la maravilla que son los números que hacen parte de la creación y la maravilla de lo que es la ciencia, todo eso que va incorporado a lo que somos, un don de Dios. O darlo desde un punto de vista ateo, donde todo es simplemente fruto del azar, fruto de unos científicos que precisamente porque se han metido contra la Iglesia han podido investigar. Con libertad y claro. con autonomía. Entonces cuando vas dando todo eso son píldoras que van matando la fe a la gente. Porque les estás diciendo sin decírselo, como seas cristiano serás un mal científico o no puedes ser científico. Claro. La ciencia va contra la fe. Y que no es verdad, pero los niños van absorbiendo todas estas cosas. Y cuando no tienen referentes de gente cristiana, precisamente los profesores más guays son los más anticristianos. Uy, sí. Entonces dices, bueno, y los que más se preocupan de los niños, de que lleven una vida movida, son precisamente aquellos que menos creen, porque han de valorizarse respecto con los niños. Es una cosa muy curiosa. Claro. Entonces al final te das cuenta de que van vacunándote contra la fe en todos estos colegios. Y la prueba es que el 99% de los niños que van a estos colegios no pisarán nunca la Iglesia, ni se casarán por la Iglesia. Serán mucho más ateos que los que salen de escuela pública. Y donde la escuela pública no es que brille por su catolicidad, ni mucho menos. Claro. Pero es otro estilo. Voy a poner un poquito de picante en la salsa, padre. Porque claro, ahora nos estamos encontrando que además de dar una vacuna anticristiana, ahora con la excusa del globalismo y toda una cosa muy curiosa, pues claro, nosotros somos colegio católico, enseñamos religión, pero igual que enseñamos la religión católica, enseñamos igual a la musulmana, porque tenemos que estar abiertos. Y la con gente, lo cual la ya gente acabamos ya de poner la confusión. Sí, igual que ya todos se postulan por la Agenda 2030, Claro. y entonces para que los niños ya entiendan muy bien lo que son los anticonceptivos desde niños, lo que es el aborto, como un derecho natural, no solo el aceptar, sino lo que es
a la gente que tenga otras tendencias homosexuales u otras, sino promover la homosexualidad, toda esa mentalidad woke que está entrando en todos los en todo este tipo de colegios, donde en vez de dar valores cristianos dan los valores del mundo. Y la gente piensa que educan en cristiano y nada de todo eso. Es que yo supongo que muchos de nuestros televidentes estarán de acuerdo conmigo si le digo al Padre Enrique: Padre Enrique, socorro, ¿qué pueden hacer las familias cristianas con esta vacuna? Aquí hay dos cosas muy diferentes. Una, hacerlo desde el principio, que es, hay que buscar un colegio que sea católico de verdad y no llevarlos al primer colegio que parece que sea católico y no lo es. Ir a averiguar. Ir a informarse de verdad y buscar a otros católicos donde lo han llevado y preguntar. Y ver que siempre hay algún colegio que lo sea, sabiendo que siempre los padres han de educar en católico, no basta el colegio. Claro. Segundo, si uno, lo que la teoría diría es, hombre, si lo has enviado a un colegio que no es católico, pues has de informarte primero, documentar las cosas, quejarte, intentar arreglarlo. Todo eso está muy bien, pero no sirve para nada. Porque en la práctica están en una situación de superioridad moral donde creen que el cristiano católico practicante es un fanático. Entonces te dirán muchas buenas palabras, pero no te dan caso en nada. Así que lo mejor es, ves que hay estos problemas en el colegio, cambia de colegio y llévalo a un colegio que funcione mínimamente. Porque, claro, esto pasa un poco como en aquellos colegios públicos donde había tanta inmigración, tanta gente diversa que hacía bajar, que llegaban los niños relativamente mayores sin saber el idioma, sin saber nada, y claro, las clases se atrasaban y el nivel era bajísimo, escuela pública sobre todo. Y algunos iban católicos, iban por principio a escuela pública, hasta que se dieron cuenta de que sus hijos tenían que ser el modelo para todos los demás. Mi hijo no está para ser un modelo de nada, está para estudiar, para avanzar y para ser compañero, pero no para ser modelo de nada. Así que tuvieron que cambiarlos de colegio. Y claro, ellos eran los mejores alumnos de esos colegios. Y entonces, bueno, los profesores quejándose, ¿cómo es posible que nos abandonéis? ¿Cómo nos abandonéis? Es la escuela pública que ha abandonado a los alumnos. Entonces necesitamos una escuela que forme a nuestros hijos. Oh, pero si son los mejores y tal. Sí, son los mejores, pero los estáis machacando. Claro. Y el cristiano lo que tiene que hacer es que le dejen vivir tranquilo. No que ya el cristiano desde jovencito tenga que ser modelo en todo. Intentará ser buen cristiano y ya está, pero no ha de llevar las riendas de todo cada cristiano. Y eso es lo que se le exige a veces a muchos de estos. Por eso cuando se vea que uno que tenga que ser el número uno en estos colegios, que cambie de colegio. Porque lo que se hace es fastidiar a los niños, darles una educación que no les aporta nada, al revés, que les quita. Si realmente son cristianos y buenos cristianos y manifiestan su fe, serán perseguidos en el colegio. Y por los profesores los verán como los fanáticos extraños. Pues que puedan ir a un colegio, que puedan vivir, claro, su fe sin problemas. Claro, si no hubiera más remedio y estuviésemos en una dictadura total, donde ya no queda ningún colegio católico, pues vale, lo aceptamos, qué remedio, ¿no? Pero si pueden escoger, que se dejen de tonterías, porque después pagarán el no haber cambiado al niño de colegio. Muchas gracias a todos. Hasta aquí el Veamos del día de hoy, que seguro que nos han quedado algunas cosas en el tintero, que otro día, Dios mediante, sacaremos, ¿verdad que sí? Por eso podéis hacer vuestras propuestas, como siempre. Estos programas que hemos hecho pues también están inspirados en vuestras sugerencias que nos habéis hecho en este correo electrónico que tenéis aquí sobre impreso, ¿verdad? veamos.nazarettv@gmail.com, que de entrada os agradecemos de todo corazón, claro que sí. Y también podéis, como siempre os decimos, visitar nuestra web, que es la vuestra, nazaret.tv, para estar al día bien formados y bien informados. Y para que no nos falte esa valentía que viene de la gracia de Dios para los que quieren ser fieles, pedimos como siempre la bendición del Señor. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.